Bienvenidos a un nuevo programa de Oro Educación. Hoy volvemos a enfrentarnos con los problemas que conlleva la dirección de nuestros centros escolares. En este caso vamos a presentaros uno de nuestros centros más antiguos, el CEIP Vicente Aleixandre, y a su directora Raquel Gómez. Raquel Gómez lleva 11 años en la dirección del Colegio Vicente Aleixandre y se siente orgullosa de la comunidad educativa que han construido. Durante su mandato han trabajado en la mejora de la convivencia, de los espacios educativos y en acercar el centro a la realidad actual del siglo XXI. Sabe que aún queda mucho por hacer, que en un aula con una ratio de 27 alumnos es muy complicada la atención a la diversidad, que el exceso de burocracia les quita mucho tiempo de sus tareas más importantes y que necesitan, sobre todo, una norma que sea más estable y esté menos sujeta a los vaivenes políticos. Pero eso no merma su legítimo orgullo por el trabajo que están llevando a cabo. Para este programa es un placer volver a tenerte con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, si te parece, ¿por qué no nos haces una pequeña biografía tuya hasta que llegas a la dirección de este centro? Pues bueno, yo hace 26 años que ya llevo ejerciendo la profesión, esta magnífica profesión de maestra, y con destino definitivo llegué al Vicente Aleixandre en el 2004 y desde el 2004 ando todavía por el Vicente Aleixandre, después de estar 3 años que pasé por la jefatura de estudio, a los 2 años de estar en el colegio, y luego pues empezamos la andadura en la dirección, o sea que son 11 años de dirección con 3 de jefatura de estudio, pues 14 años que llevo en el equipo directivo de este colegio. Ajá. Eso es una buenísima experiencia, Raquel. Sí. Oye, ¿cómo se elige en realidad a un director, a una directora de un colegio? ¿Y cuáles son las tareas más significativas que os tocan? Pues bueno, las normativas han ido cambiando a lo largo de estos años y el procedimiento por el que yo accedí a la dirección fue diferente al que ahora existe, ¿no? Ahora mismo la normativa más reciente es de noviembre del 2020 y el procedimiento de selección de directores ha cambiado. En mi caso fue a través de un proyecto de dirección que presenté después de estar un año en funciones, porque no presenté proyecto en principio. Mi idea inicial no era la dirección, y si llega a ser, no sé, porque 11 años después y no tenía idea, ¿no? O no entraba en mis planes en aquellos momentos. Sin embargo, pues bueno, también me movía un poquillo el gusanillo de hacer cosas. Y bueno, ahora mismo el procedimiento, bueno, como ya digo, cuando yo entré el procedimiento era diferente, presentabas un proyecto de dirección, había una evaluación por parte en la que participaba el consejo escolar y participaba también inspección, el inspector de referencia entonces, o la inspectora. Y luego tenía que, una vez aprobado este proyecto, pues tenía que estar un año de práctica, se llamaba dirección en prácticas. Ahora eso ya no existe, el procedimiento ha cambiado. Ahora durante ese año de práctica tenías que hacer un curso de formación. Ahora pues es distinto, el curso de formación hay que tenerlo antes, previamente a presentar el proyecto. Las personas que quieran acceder a la función directiva tienen que tener un curso el que accede la primera vez, un curso de iniciación a la función directiva, que normalmente pues, bueno, son cursos que convoca el CEP del profesorado, o hay pues, diferentes universidades que también lo convocan. Y una vez que tienes este curso puedes presentar un proyecto a unas plazas que salen, digamos, vacantes. Ahora no es, bueno, como yo estoy en el cole, pues cualquiera, tú mismo entras y luego ya veremos, ¿no? Ahora son unos puestos que salen públicos cuando ya se sabe que se va a terminar mandato. Esos centros salen publicados en Boja
y cualquier persona puede acceder a esos puestos, sea del centro o fuera del centro. Ajá. Una vez que accedes al proyecto, decides presentar ese proyecto con esa formación, pues hay un procedimiento, hay una elección de una comisión de evaluación y esa comisión de evaluación evalúa a la persona que expone ese proyecto, previa aceptación por la consejería, ¿no? Porque el proyecto tiene que cumplir una serie de requisitos. Y una vez que expone ese proyecto, pues se barema, se evalúa, y si sale con un apto dentro de la baremación, luego ya cuenta también los méritos de formación y demás, y entonces podría acceder ya sería, digamos, director de ese centro. Perfecto, ya te tenemos como directora de ese centro. ¿Cuáles son las tareas más significativas que os tocan? Bueno, pues como yo digo, la tarea de la dirección es multidisciplinar, multifunción, multitodo, le llamo yo muchas veces, porque hacemos pues un poco de todo y evidentemente con la consecuencia de que todo no puede salir todo lo bien que quisiéramos, porque cuando abarcas tanto, pero desde luego ilusión y ganas no nos quedan, y me consta a mí y al resto de compañeros con los que llevo compartiendo muchos años, ¿no? Y la tarea, pues bueno, sobre todo la ilusión de hacer cambios, de hacer cosas en los centros y lidiar con muchas cuestiones muy diferentes: convivencia, alumnado, familias, padres, administración, sí, etcétera, etcétera. Claro. Y viéndolo, ¿esto qué es? ¿Es un cargo o es una carga, Raquel? Porque de alguna manera es profesores, alumnos, familias, personal de servicio. Creo que te encargas hasta de las obras. ¿Cómo se hace para que todo esto funcione? ¿Se os prepara para ello? ¿Hay recursos suficientes para desarrollar esos proyectos que vosotros queréis llevar a cabo? Bueno, pues carga, yo creo que a veces hasta se combinan, ¿no? Porque es verdad que es un cargo directivo y es verdad que es una carga, pero entendiendo la carga según se mire y según desde dónde, ¿no? Porque si es una carga bienvenida y la tomas como una ilusión, de esa carga no te pesa porque estás ahí luchando por cosas que quieres mejorar y demás. Pero luego si se cruzan dificultades, pues la carga se convierte más pesada y es otra cosa, ¿no? Entonces no me gusta hablar de una carga en sí, sino de momentos puntuales sí que lo es, ¿no? Y luego recursos y pues dificultades tenemos muchísimas, y compensaciones también otras muchas, porque hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces tenemos que ingeniárnoslas bastante para que esos recursos estén a tiempo y en lo que se necesita realmente, ¿no? Claro. Oye, básicamente, me has dicho que llevas en el cargo ¿cuántos años? De directora, 11. 11. ¿Qué es lo que realmente te mueve a asumir el cargo y a mantenerte en él? Pues a mí me ha movido todos estos años intentar mejorar desde lo que yo pueda aportar, mejorar lo que es claro, en un centro en concreto, en este caso, ¿no? Mi aportación es en el Vicente Alessandri, ha sido estos años en el Vicente Alessandri, y bueno, sin por supuesto desmejorar a la labor de mis antecesores. Sí que la vida va cambiando, la sociedad va cambiando, pues dentro de esos cambios intentar mejorar dentro de la vida del Vicente Alessandri, mejorar en todos los sentidos, ¿no? En convivencia, en el lugar, en espacio, en que sea un lugar más acorde al siglo XXI y a la realidad que vivimos hoy en día, a mejorar la calidad educativa en general y adaptarnos a los nuevos tiempos, y bueno, digamos, un baúl lleno de muchas cosas para mejorar, porque siempre hay posibilidades de mejora, ¿no? Desde luego. Oye, imagino que esto necesita un equipo de trabajo fundamental, ¿no? ¿Con qué apoyos fundamentales cuenta, Raquel? Bueno, lógicamente, aunque nosotros los directores estemos al frente y pongamos una cara y demás, evidentemente esto no es posible sin el esfuerzo de más personas, ¿no? Los equipos directivos, el equipo directivo es fundamental, tiene que ir no puede ser de otra manera, tiene que ir en la misma línea de trabajo, la misma línea de conformar un ámbito de trabajo en equipo, de que haya una convivencia sana dentro del centro, dentro de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Y de ahí, a partir, digamos, de un pilar fundamental que es el equipo directivo, pues también el equipo técnico de coordinación pedagógica, es decir, los coordinadores. O sea, si hacemos, digamos, de arriba abajo, lo estoy haciendo, da igual,
sí tiene que haber un mismo ánimo de ir en la línea de trabajo, aunque la línea la marque el proyecto de dirección y el proyecto educativo en un centro. Claro. Oye, ¿y la administración ayuda, anima a seguir o son muchas las trabas burocráticas? Bueno, burocráticas son muchas, cada vez más, quizás eso es lo que más pesa últimamente, se oye mucho de todo esto porque es la realidad. Y como yo digo muchas veces, la carga burocrática es carga, y sí que es carga, cuando se carga a las mismas personas, además de otras funciones. Si esa carga burocrática tiene su sentido, tiene su razón de ser, y yo soy partidaria de ella, ¿no? De ciertos protocolos, de ciertas actuaciones, que tienen que ir las cosas bien organizadas, acorde a norma y demás, pero lo que no podemos es cargar a las mismas personas un sumar sin poder dedicar y distribuir el tiempo a la tarea docente, la tarea pedagógica, que es la que más interesa en un centro educativo. Entonces, ahí sí que haría más falta de recursos, pues distribuir, digamos, más personal y que hubiese equipos multidisciplinares en los centros para compartir esas tareas. Desde luego, desde luego. Oye, ¿cuántas veces te has preguntado que quién te mandaría a ti meterte en esto con lo tranquila que tú podías estar como profesora, ¿no? Porque aquí será difícil el día que no te levantes con un problema, será muy difícil que puedas desconectar tu móvil, es muy difícil que no invada tu vida familiar, tu trabajo, ¿verdad? Sí, es bastante complicado porque esto se adhiere de una manera y más cuando llevamos tanto tiempo que forma parte de tu vida y de tu piel, ¿no? Muchas veces no distingues y cuesta trabajo porque forma parte, ya digo, de tu vida personal, ¿no? Porque son muchas horas que no se ven, son muchas horas dedicadas para que las cosas salgan bien, no, aquí no vale solo de 9 a 2 o de 9 a 7. Aquí es una implicación mucho mayor y por supuesto arrastra a familia y arrastra a todo. Y sí que hay días que me levanto diciendo, ¿quién me llamó? Pero bueno, yo misma me lo pregunto y yo misma me contesto. Digo, pues verás tú misma. Tú misma, está claro, está claro. Sí, sí, nos lo preguntamos muchos directores. Hago referencia a mis compañeros y compañeras porque compartimos muchos momentos y nos hacemos las mismas preguntas y la misma respuesta, diciendo, bueno, pues dices que nos va la marcha, decimos, ¿no? Digo, pues no sé. Sí. Bueno, pero es muy importante que haya gente como vosotros que le vaya la marcha, entendiéndola así. Oye, ¿y no te sientes nadando entre dos ríos? Porque por una parte eres administración y por otra parte estás formando parte del claustro de profesores. Y imagino que a veces unos y otros intereses no van a ser los mismos, ¿no? ¿Cómo se compaginan los intereses de las dos partes? Pues una pregunta ahí que hay que ingeniársela, la verdad, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros también somos administración y representamos a la administración. Entonces, claro, el que seamos conscientes de eso y llevarlo al día a día y a pie de claustro, hay que hacer grandes esfuerzos, por supuesto también. Ahí tienes que desarrollar mucho la habilidad y la capacidad, digamos, habilidades sociales, hablaría yo, incluso, y formación, porque de hecho, bueno, yo no he parado de formarme y demás para un poco lidiar con todo esto y compensar, pues empujar que por aquí hay que ir aquí, pero vamos a ir con gusto, ¿no? Y levantar la motivación de un claustro cuando vienen impuestas muchas cosas y se habla de autonomía y demás, pero luego vienen disfrazadas de imposiciones. Pues hay que trabajarse mucho, dialogar mucho con los equipos y ver de qué manera afrontarlo para que consensuar muchísimo. Yo soy una persona que me gusta muchísimo, pues bueno, ser lo más democrática posible dentro de lo que tenemos. Muchas veces no puedo serlo porque no hay tutía, ¿no? Como, por así decirlo, y bueno, intento que sean cuestiones consensuadas y que vayamos un poco en la misma, aunque haya discrepancias, porque a ver, las hay, un centro grande, un claustro grande y en todos los sitios las hay, pero bueno, si las discrepancias no son un problema, al contrario, te ayudan a analizar las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, ahí andamos en eso. Claro. En esas conversaciones y reuniones para intentar aunar y bueno, ir en la misma línea, ¿no? Ya.
Oye, yo pienso que hay como dos tipos de centros educativos. Eso es los que el profesorado, el AMPA y los padres construyen una comunidad educativa conjunta con la que intentan educar a los chavales que haya, y otros en los que cada uno de los elementos van un poco por separado, ¿no? Cada uno a lo mejor entiende, esto no es misión tuya, es misión mía. ¿En cuál de ellos estamos en este caso? ¿Habéis construido ya esa comunidad conjunta? Sí, yo la verdad que estoy muy orgullosa de toda, bueno, ya este centro tenía una trayectoria con respecto a la relación con las familias y era buena, y hemos seguido nadando en ese sentido, ¿no? Entonces, es verdad que hay una base importante y creo que se ha consolidado en que las familias, en que el profesorado en general, estoy hablando muy en general, estemos en las mismas, ¿no? Siempre pues hay algún asunto por ahí que sale, que tal, que hay que verlo, que hay que darle las vueltas, pero yo creo que puedo estar muy satisfecha de hablar de comunidad educativa del Vicente Alessandre, entendiendo también la dificultad de un centro grande, ¿no? No es lo mismo la relación que existe entre las familias y el profesorado y el alumnado en los centros pequeños que en un centro grande. Eso no tiene vueltas, nada más que entender que es que no puede ser de otra manera. Ya me gustaría a mí muchas veces estar más cerca de las familias, del alumnado y estar más cerca personalmente, ¿no? Pero es imposible, es un centro con casi 700 alumnos y un claustro grande y muchísimas familias, entonces, pues bueno, intentamos hacer la cercanía por las vías que tenemos, los tutores, las reuniones, las mamás delegadas, digo las mamás porque ya son mamás, también hay papás, que no quede, que hay algunos, a ver, los haylos, pero es verdad que tendemos a decir las mamás delegadas, bueno, las familias delegadas. Sí, pero bueno, estás diciendo una cosa obvia. Sí. Generalmente las mujeres están prestando mucha más atención al proceso educativo que los padres, lamentablemente. Es así. Sí. Es decir, que no me puedo quejar, no puedo levantar la bandera ahora porque tengo que reconocer que eso es así. Y bueno, sí es verdad que yo siento que a través de la Asociación de Madres y Padres, las familias en general, hay un contento con el colegio y yo cuando, a mí simplemente yo creo que los directores nos conformamos con un poquito y con que por ahí me llegue en la calle algo positivo del centro, a mí me dura mucho. Entonces, pues creo que eso queda y es porque hemos sembrado. Desde luego, eso es porque se ha sembrado. Y yo te puedo decir, por lo que he conocido, que sí, que estáis sembrando en la buena dirección. Oye, Raquel, Gracias. hoy se habla mucho de ofrecer una educación pública de calidad, también de garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. ¿Vamos por el buen camino o nos queda todavía esto un poquito grande? Cuando hablamos de estos temas, a lo mejor todavía no lo estamos haciendo como una realidad posible, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es verdad que, hombre, se ha hecho bastante desde todos los años. Bueno, yo con mis años de experiencia pues puedo hablar por ellos y sí que es verdad que se ha hecho bastante, sobre todo en el ámbito de atención a la diversidad, ¿no? Pero sí que es verdad que queda mucho por hacer. Es verdad que la palabra inclusión es muy grande. Y para las familias con alumnado con necesidades educativas especiales o con algún tipo de dificultad, seguramente se les queda corto dependiendo, ¿no?, de qué casuística se dé. En concreto en el Vicente Alessandre es verdad que somos un centro en comparativa con lo peor, que no me gusta comparar con lo peor, me gusta comparar con lo mejor, porque hay que tender a estar mejor, y para que la atención a los que más lo necesitan, porque son los que más lo necesita el alumnado de atención a la diversidad, es verdad que nosotros pues bueno, tenemos ciertos recursos que están ayudando a esa atención, ¿no?, como son PETIS, los profesionales, los monitores de educación especial de toda la vida. Y bueno, tenemos una aula específica donde hay una monitora, hay una tutora, pero es una aula específica donde sí se necesitaría una monitora o un monitor para cada niño, claro, y para cada niña. Nosotros tenemos ese recurso, pero es corto. Entonces, digo, comparado con que hay centros que no tienen monitor, entonces muy mal, ahí andamos mal.
Ahí el derecho a la educación de un niño se le corta en el momento que elige un centro y no puede estar en ese centro porque no hay aula específica o porque no hay monitor. Por supuesto. O sea, el derecho ahí ya estamos vulnerando mucho, ¿no? Muchos derechos a la educación en este caso. Y bueno, también tenemos pues especialistas de PT y AL. Este año ha sido ampliado el cupo. Tenemos varios profesionales que comparten con otros centros, además de los que tenemos en el centro, ¿no? Tenemos 3 PT, incluyendo PT de pedagogía terapéutica, incluyendo la tutora del aula específica y 2 profesionales de logopedia y 2 más de PT fuera del aula específica. Por lo tanto, intentamos atender lo mejor posible, pero es verdad que se queda corto. Es decir, ¿vamos en el camino? Sí, pero queda mucho, y ya no solo con respecto a la inclusión, sino ya al aula ordinaria. En el aula ordinaria, con una ratio, como estamos en Marbella, es muy complicado la atención a la diversidad. Con una ratio de 27, que me hablen de individualización de la enseñanza y que me hablen de adaptaciones curriculares. Sí, nos queda todavía un poquito grande algunas cosas, ¿no? Se ha mejorado mucho, pero queda. Desde luego. Oye, aunque ya me lo estás contando, ¿cuál crees tú que es el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo? Yo cuando charlamos y cuando compartimos en diferentes foros, compañeros, profesorado, equipos directivos, siempre digo lo mismo. Un sistema educativo, no podremos hablar de un sistema educativo de calidad hasta que no se consolide una normativa en el tiempo. Y si cada vez que hay un cambio político cambiamos la norma, pues mal asunto tenemos. Eso era lo que antes valía muy mucho, ahora no vale nada, y al revés, si no tienes datos en el tiempo, ¿cómo vamos a hablar de un sistema de calidad? Si hay que corregirlo, habrá que corregirlo sobre esos datos y sobre esa base normativa y sobre un pacto por la educación, lo que yo abogo directamente y claramente, y en el que sobre él deberíamos de reconstruir o de arreglar aquello que no funcione, pero no cambiar, porque esto además es una locura, no le viene bien a nadie, desconcierta mucho a todo el mundo, a las organizaciones de los centros, a las familias y a todo el mundo. Claro, sí, hay veces que la ley no ha llegado ni a implementarse cuando ya estamos planteando otros cambios. Claro, no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Yo creo que esa es la base la base de desequilibrio en ese sentido, y por supuesto ya le añadimos el exceso de burocracia. O sea, son los 2 pilares que no dan estabilidad al sistema educativo, por lo menos en nuestro país. Claro, y es lo que tú decías antes, la burocracia es necesaria porque tenemos que garantizar que lo que estamos haciendo y tiene que haber papeles escritos y tal. Pero, bueno, hasta un límite, porque hay un exceso de cosas, ¿no? Y mucho más ahora en esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Donde lo fundamental creo que es que tengamos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y en muchos lugares donde voy siempre me dicen lo mismo, Paco, estamos de papeles hasta arriba, ¿no? Pero en fin, esperemos que estas cosas vayan cambiando. Oye, Raquel, ¿cuáles han sido las líneas básicas de tu último proyecto de dirección? Pues, la línea básica ha sido muy en la mejora de salir de un centro anclado en el pasado, hacer un centro actual, adaptándolo a las normativas actuales, sobre todo dotar de los recursos que con el tiempo se ha podido hacer. Actualmente hoy todas las dependencias, todas las aulas del centro están digitalizadas, todas tenemos todos los recursos, pizarra digital con los recursos necesarios para ello, y si no, pues hay pantallas interactivas. Tenemos una sala donde también existe una pantalla, una sala de uso múltiple donde podemos hacer cantidad de actividades y donde se pueden hacer proyecciones y demás, y sobre todo también el mejorar el rendimiento escolar, es decir, intentar con el tiempo que todo esto no sea, qué bonito queda, ¿no? Pero vamos a que eso sirva para que el rendimiento y los resultados escolares mejoren. Nosotros vamos haciendo los procedimientos de autoevaluación todos los años, y cada 3 años, que es la media en la que se calcula, vamos haciendo esas valoraciones, pues es verdad que vamos teniendo una tendencia a mejorar, pero a veces discontinua. Entonces estamos ahí
en querer empujar un poquito más en donde cojeamos, ¿no? Donde veamos que hace más falta. Eso es básico, las dos cuestiones esas para mí, y bueno, y la convivencia, por supuesto. Ese casi lo pondría el primero. Si una convivencia no es buena, todo lo demás. Sin esa base no se puede hacer nada, está claro. Oye, ¿y no es una dificultad añadida la movilidad del profesorado que se nos está dando? Porque yo voy por los centros y en muchos cambian cada año. Algunos el 70 o el 80% del profesorado. ¿Cómo podemos hacer un proyecto de largo plazo con estas circunstancias? Yo no sé cómo lo arregláis, de verdad. Sí, bueno, con la capacidad de adaptación, ¿no?, de la gente que va y viene, pues se va adaptando cuando llega a un centro. Pues bueno, es verdad que en mi caso, a pesar de ser un claustro que por media, en circunstancias normales, somos entre 39 y 40 personas, este año con el profesorado COVID estamos en 50 personas, 49, y bueno, es complejo el que a veces el venir personas nuevas se adapten, pero es verdad que nosotros afortunadamente tenemos de movimiento cada año un 25% del claustro. No, hay una plantilla bastante estable, con lo cual eso, por un lado, pues ayuda a que ya sabemos dónde estamos, nos conocemos, para lo bueno y para lo malo, como yo digo, ¿no? Como, por supuesto, pero para mí es buena esa estabilidad. Y bueno, y las personas que llegan, pues ya yo creo que es una tendencia en la mayoría de los centros a que se tienen que adaptar a un proyecto educativo y a un centro que funciona de esta forma y que hay que cumplir una serie de cuestiones que son las que se rigen en ese centro. Y entonces, pues el que llega se tiene que montar en el mismo carro y navegar en el mismo sentido, porque no hay otra fórmula. Y siempre pensando en que cada maestrillo tiene su librillo, sigue, ¿no? Es decir, bueno, que es verdad que oye, pues el profesorado tiene su libertad de cátedra, ¿no? Como solemos decir, pero dentro de una línea organizativa y dentro de una línea del proyecto educativo, que es la Biblia de los centros, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Raquel, ¿qué características consideras básicas para un director de un colegio? Pues me cuesta sacar el que más, ¿no? O el que menos, yo creo que lo más importante ahora se estila mucho, ¿no?, hablar de liderazgo pedagógico. Esa expresión que también es muy amplia, pero que muchas veces solo me quedo con el liderazgo, porque el pedagógico, por exceso de burocracia, por exceso de otro tipo de actuaciones que nos tenemos que ver en ellas, pues tira más el liderazgo que lo pedagógico. Y lo pedagógico quizás pues tira más el resto de equipos o el resto de profesorado, que sí que está más a pie del cañón, como yo digo, porque es verdad que nosotros hemos reducido muchísimo, aparte de nuestro horario de función directiva, pues nos hemos cargado de coordinaciones, de historias, sobre todo ahora ya en plena pandemia con COVID, y prácticamente pisamos muy poco el aula. Desgraciadamente, ¿vale? Entonces, el liderazgo pedagógico es importante, ¿por qué? Pues porque es el impulso, el empuje, el que aunque no esté todo lo que quisiera directamente en el aula, pero estoy empujando a que los que están más tiempo sea de calidad, sea mejor. Y luego, por supuesto, aparte de liderar, el empujar, el motivar y todo esto, por supuesto es muy importante el tener la capacidad de conciliar, de mediar, de todo eso, porque dentro de los grupos de personas, cada uno somos diferentes y hay que empatizar muchísimo, eso también es fundamental. Y creo que si no se tiene todas esas cuestiones, es complejo llevarlo por buen camino, en el sentido de estar en un centro pues donde tú te sientas a gusto, donde quien llegue pues se sienta acogido. Yo creo que todo el profesorado que pasa por el Vicente Alessandre, me voy a poner la medalla, pero creo que con cualquier persona que haya pasado por el colegio va contento, y de hecho nos lo demuestra porque vuelven a repetir, o sea, se quieren quedar. Como siempre, ya sabéis que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista.
El trabajo del maestro está poco valorado. Hoy no es solo un contador de historias. Hoy nos hemos convertido en centros de convivencia, de valores, en conciliadores entre familias, en paño de lágrimas y de alegrías de las familias y los alumnos. La parte social de la escuela ha crecido en importancia y mucho más en esta situación de pandemia. Todo este esfuerzo forma parte del currículum oculto. Esto no está valorado y falta mucho reconocimiento al profesorado, sobre todo por parte de la administración. ¿De qué logro estáis más orgullosos? Pues de todo. Claro, claro, pero siempre habrá alguna cosilla, algo Sí. que diga, mira, especialmente nos sentimos orgullosos de haber hecho esto, ¿no? Bueno, yo además compartido con compañeras y compañeros míos del cole, somos un colegio muy activo. Participamos en muchísimas actividades, intentamos relacionarla, por supuesto, siempre con trabajando el currículum, pero sí que es verdad que ahora estamos cortados de alas y estamos sufriendo, ¿no? De a ver dónde podríamos irnos con los niños para salir del colegio, ¿no? Porque yo creo que la educación va más allá de cuatro paredes de un centro y claro, nosotros siempre, Vicente Alessandre, pues llevamos años que estamos en todos los sitios que podemos estar, las actividades que organiza el ayuntamiento, las actividades nuestras propias, sí que nos lleva identificando, digamos, como línea de identidad nuestra semana cultural. Llevamos pues 6 años haciendo como tal, como semana cultural. Antes hacíamos actividades sueltas, pero las llevamos y los metimos dentro del proyecto educativo como semana cultural, y creo que es un sello de identidad importante, porque ahí se trabaja muchísimo más allá de lo que es la actividad rutinaria del día a día del colegio, ¿no? Donde han participado artistas locales con nosotros en el centro, donde nosotros hemos ido a exponer a dependencias municipales, a hacer las exposiciones de los niños y de las niñas, donde hemos hecho diferentes actividades de forma conjunta. Transformamos el colegio entero, se convirtió en un castillo medieval, y es un colegio muy grande, y eso es el esfuerzo de las mamis y los papis, que gastamos más papel rollo continuo marrón, que ya no había proveedor para que nos trajese más papel de castillo, ¿no? Ya. Y esa colaboración con las familias, el Halloween, como somos centro bilingüe, pues nos identifica muchísimo, porque hacemos un pasaje del terror que ya quisiera el Tívoli tenerlo. O sea, es una colaboración fantástica de las familias y el profesorado volcado en todo eso. Y yo creo que nos identifica todos esos proyectos que a la vez hacemos y todas esas actividades que conllevan a una apertura del centro, ¿no? Más allá del día a día rutinario. Desde luego. Yo pondría por norma que el 20% al menos del tiempo semanal fuera haciendo actividades en la calle, ¿no? Y de hecho he conocido parte de lo que tú me estás contando, y también recuerdo una actividad que lleváis muy bien, el apadrinamiento lector. Exacto, sí, entra dentro, sí. Hoy mismo la hemos estado organizando para este año, porque este año no la podemos hacer, no la estábamos haciendo porque el apadrinamiento lector, que también es otro sello de identidad nuestro, conlleva que un niño o una niña mayor lee con un niño más pequeño. Y claro, por los grupos de convivencia este año no se puede mezclar con el protocolo COVID, pues hemos organizado una semana cultural adaptada, que este año va a ser en torno al fomento de la lectura, y va a ser, digamos, pues todo lo que es enfocado a la literatura. Y de hecho hoy le hemos puesto el lema, lo voy a dar en primicia, porque hemos estado ahí un poco dándole vueltas a ver cómo hacemos esto no va a ser semana cultural como tal, pero sí, bueno, partimos del Día del Libro, y el Día del Libro se va a hacer el apadrinamiento lector. Y lo hemos llamado, ¿cómo era al final? Si quieres una aventura, lánzate a la lectura, algo así era al final.
¿no? Vamos. Y leer mola, ¿no? Reading is cool, porque lo ponemos en inglés al ser también bilingüe. Ajá. Y bueno, vamos a hacer ahí una serie de actividades. El apadrinamiento lo haremos en el mismo nivel, haremos también actividades de la biblioteca en sala, bueno, diferentes autores que se va a trabajar y bueno, yo creo que eso, el apadrinamiento lector es una actividad preciosa, la hacemos fuera en los patios, es alucinante la atención que los niños, el grado de convivencia que muestran entre ellos cuando se leen y cuando ven niños, grupitos de niños, tenemos unos jardines estupendos, tenemos una arbolera estupenda y los ves fuera con este clima leyendo un libro. A mí se me llena la boca, es que no puedo... Por supuesto que sí, me encanta. A cualquiera se nos llena la boca. Oye, ¿y hay algún plan para acercar a vuestros chavales al conocimiento de la ciudad que nos alberga? Sí, bueno, de hecho ya hablando Sí, hablando de lectura, dentro de nuestra biblioteca tenemos un apartado dedicado a Marbella, de hecho. Eso en cuanto a, digamos, a dentro de lo que tenemos de biblioteca y de colecciones, de libros, bueno, que propiamente son de aquí de Marbella, nacidos y paridos en Marbella. Y luego pues tenemos las propias actividades que el propio ayuntamiento, que también organiza, ya es un conocimiento sobre Marbella y nosotros pues hacemos nuestras salidas y las que hacemos propias nuestras, ¿no? También hicimos un proyecto de la primera Semana Cultura, creo que fue la segunda, que se llamaba Once Upon a Time Marbella y fue muy interesante porque dividimos los ciclos y estuvimos trabajando con los niños pues las diferentes partes de Marbella fuera de lo que solo mayoritariamente se conoce Marbella, ¿no? Y cómo es su sierra, cómo son los diferentes puertos que tiene, los mercados, y se trabajó muy bien. Ese proyecto salió también muy bonito y bueno, intentamos mantenerlo no como mismo proyecto todos los años, pero sí dentro de, digamos, transversalmente, ¿no? Dentro del centro, ¿no? Oye, ¿estáis en una zona de influencia que necesite un esfuerzo compensatorio para que las desigualdades de origen no se notan demasiado o no estáis en una zona así? No. No estáis. No, nosotros, vamos, por supuesto tenemos un alumnado muy variado. Nosotros tenemos un alumnado evidentemente de la zona de influencia porque la normativa de escolarización así lo requiere y por supuesto las familias que viven cerca o están empadronadas en el lugar de trabajo cerca, pues lógicamente nos piden el centro, aparte que es un centro demandado, cosa que a los años también pues me siento muy orgullosa de ello, porque es un centro que cada año ha tenido más demanda. Y por tanto es un poco el que sintamos ese orgullo de tener un centro que albergue a quien quiere estar en él y que podamos darle la respuesta, ¿no? Claro. Oye, el Departamento de Orientación, que cada vez está teniendo más importancia dentro de los centros, ¿tenéis personal suficiente? Porque en muchos sitios lo que me cuentan es, mira, compartimos personal con otros centros, no tenemos el personal, la dotación suficiente y creo que es un departamento muy importante para los centros educativos, ¿no? ¿Qué tal estáis vosotros en eso? Pues como comentaba antes, comparándolo con peor, nosotros estamos un poco mejor, pero debemos de estar mejor. Nosotros tenemos una orientadora destinada a nuestro centro que pasa por él 3 días en semana. Esto se queda corto, por supuesto que se queda corto. Los orientadores y orientadoras, la mayoría, yo me atrevería a decir 100%, pero no sé qué orientadora en centros de infantil y primaria están a tiempo completo en un centro. Yo no lo conozco. Y en nuestro caso está 3 días, que comparándolo con lo peor, insistiendo en esa línea, estamos muy bien, porque claro, son 3 días, cuando hay centros que pasa un día por allí y es como tiene acumulado muchísimo, no le da tiempo a ver a todo el alumnado, hacer los diagnósticos. Entonces ahí sí que haría falta, por supuesto, más personal de orientación, porque son la base para los diagnósticos y son la base para que tengamos una realidad de cómo atender al alumnado.
Claro, es que a mí me parece fundamental. La UNESCO, de hecho, dice que tiene que haber un orientador por cada 250 alumnos. Yo aquí, yo aquí me Pues creo encuentro que que queda mucho por hacer. esa relación no existe, ¿no? Pero luego es No, lo que no. tú acabas de indicar. Hay cantidad de chavales que no tienen un diagnóstico realizado y que en las clases pues le estamos diciendo que es el niño tal, el niño cual. Que no, que simplemente es que no tienen su diagnóstico llevado a cabo. Y eso me parece importante, ¿no? Que necesitamos ese apoyo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Raquel, hablando de otro tema, parece que la sensación en el profesorado es que a veces que da igual a efectos de reconocimiento profesional, no hablo a efectos de dinero, que da igual hacer bien o mal el trabajo, que todo parece quedar a merced de la buena voluntad, del pundonor profesional. ¿Es esto así? ¿Habría alguna forma de reconocer el buen trabajo de la gente? ¿Cómo se puede ejercer ese liderazgo que se os pide, ese liderazgo pedagógico, si os cargan de papeleo, de reclamaciones, de conflictos? Pues la verdad que a día de hoy, a cómo han ido estas cuestiones en el tiempo, es verdad que es una labor que cada vez se ve menos, porque se sigue viendo al maestro como, o la maestra solo para ciertas funciones, y está poco valorado. Está poco valorado porque o sea, el maestro hoy en día no solo es un contador de historias, ¿no? Bueno, no es que no solo, es que es lo que casi menos en un momento dado, porque tú con un móvil, cualquier niño con una tablet en la mano, los contenidos los tienes en San Google y ahí lo tienes todo. Entonces nos hemos convertido en otra cosa. Nos hemos convertido en centros de convivencia, nos hemos convertido en centros de valores, nos hemos convertido en conciliadores entre familias, nos hemos convertido en paños de lágrimas o de alegrías de las familias y de los niños y de las niñas. La parte social fundamental que tiene la escuela, y ahora en momentos de pandemia pues ha saltado como, bueno, si teníamos dudas, claro. está claro. Está clarísimo. Entonces, todo eso es un esfuerzo que no se trata de una preparación académica nada más. Eso va en un currículum oculto, ¿no? que llamamos de transmisión de otra serie de valores y de objetivos que también están intrínsecos dentro del currículum, pero que hay un esfuerzo tremendo en el profesorado para que todo eso vaya bien a la vez de sacar el rendimiento máximo escolar del alumnado. Entonces, no está valorado y falta mucho reconocimiento. El profesorado hace muchísimo esfuerzo, echa muchas horas, lo que yo digo siempre, echamos muchas horas de más. Y no está valorado en el sentido que la administración la que debería de valorar. Hay muchas familias que sí lo valoran, que la verdad es que nosotros estamos en un centro que se nos respeta bastante, no hay problema. Bueno, a ver, hay siempre alguna cuestión concreta, pero es verdad que hay un ambiente positivo y bueno, y entre nosotros pues pasa lo mismo, ¿no? Es verdad que compartimos buenas prácticas, ¿no? Que se llama ahora buenas prácticas docentes. Buenas prácticas, pues sí, es verdad. Nos podemos contaminar en positivo los unos de los otros. Hay gente que a lo mejor se ha formado más en unos aspectos, influye a otros y en pleno confinamiento me ha aprendido lo más grande. O sea, claro. De la noche a la mañana somos innovadores todos. Sí. Así es. Y entonces quien sabía un poquito más, pues le ha enseñado al que sabía un poquito menos, hemos ido ahí nivelando y ha sido bestial, y no me cansaré de decirlo, el esfuerzo y a donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos atendiendo a niños porque están en confinamiento o tienen que estar en aislamiento y están en casa. Y el tutor debe dirigirse a esos niños para que tenga la atención y no esté desatendido a través de la plataforma. A la vez estamos dando clase en clase, o sea, en presencial. Sí. Pues increíble. Bajo el mismo precio todo, ¿vale? Sí, increíble. Esto se ha hecho por el esfuerzo personal de cada uno de vosotros. Eso está más que claro. Oye, Raquel, ¿crees que sería bueno crear un cuerpo profesional de directores o mejor que surjan los directores dentro de los centros y que la línea del centro siga?
Yo creo que sería bueno, a como están vuelvo a lo mismo, ¿no? A como están las cosas hoy en día, un cuerpo de directores donde se exigiera una profesionalidad como tal. El maestro de a pie pasar del aula a la dirección de un centro hoy en día es un salto grande. Yeah. Y creo que ese salto debería de estar intermediado no solo por un curso de formación, sino por una carrera profesional donde luego tenga a la vez su reconocimiento económico, su reconocimiento en la administración y demás. Porque estamos ahí en un término medio en donde tenemos un cargo, o sea, un complemento, ¿no? En lo que nosotros percibimos, un complemento por el cargo directivo. Es decir, es un complemento que en los centros más pequeños, por ejemplo, los centros de una línea, es irrisorio. Yeah. Es irrisorio. Yeah. Con respecto al nivel de responsabilidad que requiere este cargo. A mí me da igual que un centro tenga 50 alumnos y sea una unitaria en la sierra, o tenga 25 una unitaria, a que tenga 700, porque a lo que le pase a un solo niño de la unitaria, lo que le pase a un solo niño o niña del colegio de 700 alumnos, el director o directora tiene la misma responsabilidad sobre esos dos casos. Y eso no está medido. Ya, lo sé. En fin, para terminar, Raquel, ¿quieres mandar algún mensaje a las instituciones, a la sociedad, a los padres, a los profesores, a tus alumnos? Este es el momento que puedes emitir ese mensaje. Hombre, un mensaje, yo el mensaje siempre lo enfoco al buen entendimiento, al que estamos pasando en un momento complicado, muy complicado, donde no nos hemos visto antes, y creo que podemos estar contentos. Yo en mi caso estoy bastante satisfecha de cómo hemos ido después de muchísimos problemas, muchas inseguridades y demás, pero nos estamos entendiendo y nos estamos respetando, y yo creo que esa es la base para seguir un camino de la mano, y que siempre el diálogo, que ante un malentendido hablemos, que yo como al frente, como directora, y cualquier miembro del equipo directivo y del centro, creo que hay días para llegar de buena manera al entendimiento y a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y sobre todo los peques son los que chapó, porque se han pasado un confinamiento sin jugar en la calle, sin jugar con sus amigos y sus amigas, y chapó, que son los que importan, que a veces se nos olvida. Sí, es verdad. Bueno, Raquel, por mi parte ya lo único que me resta es daros las gracias de verdad, de corazón, por el buen trabajo que estáis llevando a cabo. Y a ti personalmente darte las gracias por estar siempre, cuando hemos pedido algo, siempre nos has dado todas las facilidades del mundo. Así que muchísimas gracias, y a seguir con esa tarea que es muy importante. Muchas gracias a ti, Paco, encantada. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido elementos suficientes para que forjéis vuestra opinión sobre nuestros problemas educativos. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.